Así que el título de hoy es Libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Continuamos con la serie Fe. Hoy vamos a hablar un poco acerca de una historia bíblica. Vamos a leer algunos puntos, no toda la historia. Luego vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se hace una relectura de esa historia y finalmente cómo eso nos aporta hoy como iglesia. Así que yo le pido que me acompañe a Génesis capítulo 15, desde el versículo 1 vamos a ir hasta el versículo 12. Génesis capítulo 15, desde el versículo 1. Vamos a hablar de Abraham. Dice la escritura: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tú tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos. Muchas gracias, amor. Para darte esta tierra como posesión. ¿Qué vemos en la escritura? Esta historia es mucho más larga porque la palabra está fundamentada en una familia. Está fundamentada en la descendencia de esa familia y él es uno de los patriarcas. A veces nosotros pasamos por alto la importancia que tiene este hombre para nuestra vida. Cuando uno va más adelante en la escritura, dice que todos nosotros somos hijos porque él creyó por la fe. Entonces nosotros también entramos bajo la cobertura de ese hombre y eso lo pasamos por alto porque él es el padre de la fe. A veces nosotros como iglesia, como congregación, damos por sentada la fe. En otras ocasiones no comprendemos la fe. En otras ocasiones sentimos que la fe es algo que otros tienen y que yo no, o que es algo distante. Pero cuando uno comienza a escarbar un poco y a ver la promesa que Dios hace a Abraham, uno empieza a tener la identidad de que somos hijos de esa promesa. Tú y yo somos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y eso es bueno que lo entendamos. Vamos a adelantarnos un poco en la historia. Continuamos en Génesis. Vamos a ver el capítulo 16. Por favor, mi amada Eli. Vamos a leer Génesis 16 del versículo 1 al verso 3. Vamos a mirar un poco acerca de la historia de la familia de Abraham, pero no nos vamos a enfocar en lo que por lo general se enfoca la iglesia, que es seguir la historia de Israel. Vamos a mirar su primogénito, su amado hijo. Ahora bien, Sarai, recordemos que aquí no era Sara, no, Dios no le había dado otra identidad. La esposa de Abraham no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva.
quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una mujer al cual su esposo Dios le habla, al cual su esposo Dios le da una promesa, al cual su esposo ha sido nombrado para algo y ella tiene que creer. Aún aquí Dios no había tenido un encuentro cara a cara con Sarai. No era Sara. Estamos viendo una mujer que tiene que creer por fe por lo que otro Dios le ha hablado. Y a veces eso se acerca un poco a lo que nosotros somos como iglesia. Porque a veces hemos escuchado historias asombrosas de que Dios sanó a alguien en silla de ruedas, que Dios sanó a alguien que tenía cáncer. Pero entonces, Dios, ¿por qué no me sana de mi enfermedad crónica? A veces escuchamos que Dios en no sé qué tarjetas le multiplicó no sé cuántos millones a no sé quién, o que el otro, alguien muy adinerado le tocó el corazón y vino y le resolvió todas sus situaciones financieras. Pero yo, ¿por qué estoy pasando por problemas financieros si tengo el mismo Dios? Imagínense ser el esposo del padre de la fe, ser la esposa del padre de la fe. Y nunca haber escuchado a ese Dios, nunca haber visto a ese Dios y tener que creer en ese Dios. Eso se parece a la iglesia. Cuando vamos de nuevo más adelante en las escrituras, vemos que Jesús dice, bienaventurados, muchas veces felices, son aquellos que creen aún sin haber visto. ¿No? Entonces aquí estamos empezando a ver ese paralelo. Ahora, cuando uno mira la aclaración que hace esta versión, que dice, esto ocurrió 10 años después. Imagínate tener que creerle a tu esposo que dice, mija, Dios me habló, vámonos de la tierrita. Y después, mija, Dios me habló, estamos mayorcitos, pero vamos a tener hijos. Yo creo que Sarai empezaba como a, ¿será que se está volviendo un poco loco mi esposo? Ahora imagínense que ese hombre de Dios, el padre de la fe, convencido que Dios le habló, todos los días insistiera y de manera espectacular volvió a rehabilitarse sexualmente. Imagínense Sarai, que todos los días ahora va buscando un hijo y pasó una semana. Y pasó un mes, y pasaron 6, y pasó un año, y pasaron 2, y Abraham seguía creyendo. Ahora imagínate a Sarai. Esas cosas las damos por sentado, pero ellas están en la escritura para inspirarnos como iglesia. Este tipo de historias nos hablan del tiempo kairos de Dios. Porque a veces Dios nos da promesas, pero el tiempo transcurre y nosotros, en nuestro tiempo contado con espacio, el tiempo que nosotros tenemos medido por reloj en el cronos, no vemos esas promesas. Y hoy una invitación reflexionando en estos versos, navegando por esta historia, desglosándola un poco, es de recordar que nuestros tiempos no son los tiempos del papá que amamos, que a veces pueden pasar años sin nosotros vivir lo que Dios nos ha prometido, que a veces puede nuestro corazón llegar a desmayar y nuestro espíritu, porque no estamos viviendo lo que nosotros creemos que debemos vivir. Y es en esos momentos de afugia, en esos momentos donde la incredulidad toca la puerta y se presenta, que debemos amarrar la fe para que no salga corriendo por la ventana.
Porque como dice un dicho muy coloquial acá en Colombia, para los que no los ven acá, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, cuando la incredulidad como que intente entrar, no dejes que tu fe huya. Hay que salvaguardar lo que Dios ha dicho en nuestro corazón como un tesoro. Porque en donde esté nuestra intención, en donde esté ese tesoro, en donde esté lo que uno anhela, ahí va a estar nuestra vida. Ahora, si lo que nosotros vemos entra en el cronos, o sea, en un tiempo medible, justificable y cuantificable con reloj, entra en un espacio físico, algo que podemos tocar, algo que podemos ver, escuchar, empezamos a perder la identidad como cristianos. Porque nuestro Dios no es cuantificable, no es medible. Dios es. Dios no tuvo principio ni final. Dios no fue creado, Él es. La creación tiene un tiempo y un espacio, y esa creación que un día inició, porque Dios le plació que iniciara, va a tener un final. El tiempo y el espacio, la materia, dejarán de existir. Las galaxias que ahora vemos a través del John Webb, todo lo que se alcanza a ver en el observable universo, todo dejará de existir. Y Dios es. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene espacio. Dios es omnipresente. Dios está en todo tiempo y en todo espacio. Él es el verbo encarnado, Él es el principio, Él es el fin. Él estuvo en el inicio de la creación y estará en su final. Dios va más allá. A veces eso lo comprendemos de una manera errónea y lo olvidamos. Entonces queremos que el Dios soberano, justo, bueno, porque se nos olvidan esas características de nuestro Dios. Ese Dios dijo que no iba a permitir que nos pasara algo con lo que no pudiéramos nosotros asumir. Ese Dios que dio promesas a nuestras vidas es un Dios que no está marcado en tiempo ni en espacio, porque Él es omnisciente, todopoderoso. Él va más allá. Entonces a veces hacemos lo que hizo Sarai. Sarai, al ver que pasó tanto tiempo y que la promesa que Dios le dio a su esposo, Abraham, no se cumplió, Sarai intentó en el Cronos ayudar a Dios. Ella intentó con sus fuerzas, en su capacidad, con lo que ella tenía a su alcance, ayudar a Dios. Y aquí no aplica la frase de ayúdate, yo te ayudaré. No, señores. Nosotros tenemos un Dios que no vemos. Tenemos como cristianos representaciones históricas a las que nos aferramos porque históricamente la humanidad necesita algunas imágenes que representen al Dios que adoran. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cogimos la cruz y es una representación simbólica. Cogimos el pescadito y es otra representación simbólica. Pero no. Cuando Dios llamó a sus grandes hombres, cuando Él llamó a la zarza, Él dijo, yo soy el que soy. Cuando luego volvió este hombre, y después de tener una conversación en el monte Sinaí, y después de mucho tiempo y fue a la ley, cuando él volvió y vio que estaba el pueblo adorando con un becerro hecho en oro, y tiró las tablas porque le dio piedra, estamos viendo un Dios que no tiene una representación simbólica, que no tiene una representación icónica, iconográfica, no tiene una imagen.
A veces nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que estamos adorando a un Dios que va más allá del tiempo, va más allá del espacio, que es el único al que se le puede decir que es bueno, porque todos los demás son malos, que es soberano, que es justo y que dice que la justicia humana es como un trapo de inmundicia. Es el único santo, bueno, justo, soberano, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que no vemos. Entonces, estas historias están para inspirarnos. ¿Qué no debemos hacer? No hay que hacer lo que hizo Sarai. Vamos a continuar un poco más adelante en la historia, verso 4, Génesis 16, verso 4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. Agar, recordemos, era la sierva egipcia de Sarai. Y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ¡todo esto es culpa tuya! Dios mío. Yo veo esto y yo digo: Padre, si no fue Sarai, Señor. Fue Sarai la que no entendió que ese Dios que no veía, que ella no escuchó, porque la promesa fue dada a su esposo, y le dijo que iba a tener un hijo, que era algo imposible por su edad y sus características biológicas. Ella no vio a ese Dios. Ella, en sus fuerzas, intentó congraciarse con su esposo. Ella intentó en sus fuerzas ayudar a Dios porque había pasado años. Porque habían pasado años y la promesa no estaba. Dios, ¿qué hago? Sacando todo el tiempo. ¿Qué va a tener un hijo? ¿Yo qué hago? Por Dios, ¿yo qué hago? Ya sé, voy a ayudar a Dios. Ella dejó de confiar en Dios, dejó de esperar en Dios e intentó hacerlo por sus fuerzas. Cuando lo hizo en sus fuerzas y las cosas no salieron como ella esperaba, le echó la culpa al esposo, que estaba creyendo que seguía esperando. A veces como iglesia hacemos eso. Dios nos da promesa y Dios dice: te bendeciré, y Dios dice: te protegeré, y Dios dice: soy tu escudo, tu fortaleza, en mí todo lo puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero en nuestra realidad y la circunstancia que vemos, quitamos los ojos del Rey soberano, del Dios justo, bueno, omnipotente y santo, miramos la circunstancia y como Sarai intentamos en nuestras fuerzas ayudar a Dios. Siempre que el hombre intenta hacer algo en vez del Señor, sale mal. Sale muy mal. Así que hoy es una invitación, si tú estás pasando por una circunstancia en la que quieres acelerar los tiempos de Dios y vas a irte por un camino errado, ¡detente! ¡No lo hagas! Es un error, va a terminar mal. La Biblia dice que para los hombres el camino que parece correcto se quiere ir por el camino que es correcto, pero terminan en camino de muerte. Tenemos que tener fe. Por eso les decía, cuando venga el problema, la aflicción, la angustia, la circunstancia, amarre la fe y no deje que salga por la ventana. Tenemos que estar cimentados en Él, parados en la roca que es Cristo. Porque esa roca es buena, justa, soberana. Porque es un Padre que nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, que te oye. Ahora, estamos viendo que Sarai era la señora, la que merecía el honor. Y estaba enojada porque su sierva, su esclava, aquella egipcia, hija del diablo, la estaba empezando a tratar mal. Continuemos la historia.
Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo, Abraham. El descaro que a veces tiene uno como ser humano. Fue ella la que lo entregó a los brazos, fue ella la que no esperó el Cairo, sino que en su cronos, en sus fuerzas, con lo que ella podía, intentó hacer. Pero al ver que todo sale mal, le echa la culpa a Dios. Hay una parte de la escritura que dice: a veces el hombre ocasiona sus propios problemas y le termina echando la culpa a Dios. Nosotros como iglesia no podemos afirmar: es que el Señor me mandó algo malo, es que el Señor permitió que me hicieran, es que el Señor... Como hablábamos en sermones anteriores, frente a la injusticia alaba al Señor, frente a la aflicción alaba al Señor, agradece en todo tiempo con acción de gracias. Ese es el Evangelio. Somos contracultura, somos diferentes. Por eso tenemos este tesoro, esta buena nueva, donde le decimos a los demás: hay un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que te puede ayudar a pesar de la circunstancia, que tiene promesas para ti. Las personas creen que eso es ya, en el tiempo de ellos y en la necesidad que ellos necesitan. Entonces pueden haber personas que tienen hambre física, no tienen donde dormir hoy, y uno viene y les predica eso y creen que hoy Dios les va a dar casa, carro, apartamento y mercado. Pero a veces se nos olvida que estamos hablando desde una perspectiva espiritual. Tenemos bendiciones en las regiones celestes. Dice la escritura que nosotros, esas cosas que hacemos, Dios las ve, porque Él ve la intención del corazón de cada persona y Él no puede ser burlado. Entonces hoy es un buen espacio de tiempo para no hacer lo que hizo Sarai. Continuemos. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, haz lo que mejor te parezca. Yo creo que Abraham estaba: haga lo que usted quiera. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final huyó. Estamos viendo una mujer que tenía por esposo al padre de la fe, al cual Dios le habló, ella ni lo vio ni lo escuchó, y Dios le dio una promesa que iban a tener un hijo. Para ella era sencillamente imposible. Pero ella dijo: ok, Abraham, si Dios te habló, sigamos. Pero empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, y al ella no ver la promesa cumplida, intentó en sus fuerzas ayudar a Dios. Cuando ella lo intentó, esa sierva, esa esclava, esa egipcia menospreciada, se creció y la empezó a tratar mal a ella porque no podía tener hijos. Y porque ella estaba embarazada del hijo del esposo, del patrón, del dueño. A veces nos pasa eso como iglesia. Ahora, vamos a mirar la resolución de ese proceso. Vamos a continuar ahí en Génesis 16 un poco más adelante. Vamos al verso 7 y dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Miremos a Agar. Imagínense que ella, al ser sierva, le dicen: tú tienes que hacer esto. Uno no sabe qué sentía Agar, uno no sabe qué vio Agar, uno no sabe nada de Agar. Uno solo sabe que Agar dijo: ok, yo hago lo que me dicen. Si voy a ser parte del propósito de Dios, hagámoslo. Y al ella hacer eso, la empezaron a tratar mal. Empezó a ser humillada, empezó a ser esforzada, empezó a ser tratada con rudeza por hacer lo que le pidieron que hiciera.
A veces nosotros menospreciamos al otro y nos creemos como los señores que tienen esa autoridad. Pero olvidamos que es Dios el que ve el corazón, olvidamos que es Dios el que ve la intención. Y hasta este momento de la historia fue Dios quien le plació comunicarse, no con Sarai, con Agar. Intentó comunicarse con Sarai, no, se comunicó con Agar, con la que fue menospreciada, vituperada, con la que fue esforzada. El ángel del Señor además le dice, tienes que regresar y te tienes que someter a esa humillación. Tienes que regresar y tienes que bajar la cabeza, agacharla y dejarte pisotear. Eso a veces no lo leemos, pasamos de largo por el fácil. Imagínese ser Agar, embarazada, golpeada, maltratada, aguantando hambre, humillada. Imagina el maltrato que le tuvo que dar Sarai para que huyera a un desierto a morirse. Y aparece Dios y le habla, oye, tú eres parte de un propósito que no entiendes. Porque Agar, ¿qué iba a saber? Que un día estuviéramos hablando de ella. Nunca se enteró, murió sin eso. Pero Agar se fue, regresó y se sometió. Dios, no podemos dejar esto de lado. Aquí hay dos ejemplos, dos historias, dos mujeres. Una que se somete a la injusticia por agradar a Dios y creer en su propósito, a ciegas por creer, y otra que no le creyó a Dios y en sus fuerzas intentó hacer lo que Dios dijo. A veces nosotros vivimos cosas similares en nuestra realidad. Voy a dar un ejemplo simple. Yo he crecido junto a algunas personas y digamos que Dios nos dio una promesa de que en algún momento nos iba a prosperar. Estaba en mí tomar la decisión de seguir creyendo o tomar caminos incorrectos, ilícitos, que me generaran esa prosperidad. Ahora, eso es un ejemplo que vemos por nuestro contexto nacional, pero reflexiona qué cosas puedes tú hacer que sean incorrectas a los ojos de Dios. Espera un poco más, espera en la promesa, cree en lo que Dios te dijo, no actúes en tu sabiduría humana, no te dejes, no escuches lo que dice el mundo, escucha el corazón, no escuches a tu corazón, es perverso, engañoso, malo, escucha a Dios. No podemos por las circunstancias enceguecernos y seguir lo que nosotros en esa sabiduría humana creemos que es un camino correcto, porque dice la Escritura que por lo general lleva a un camino de muerte. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la Escritura. Lee la palabra, ayuna, ora, haz alborada, haz vigilia, permanece en la fe, firme, constante, creciendo. A eso somos llamados. Así seamos como Agar y no veamos la promesa. Hay que creer. Hay que creer, familia. No podemos dejarnos llevar en nuestro cronos. Tenemos que creer que Dios es soberano, creer en el kairos de Dios.
Vamos a continuar con la historia. Después añadió, o sea, no solo le dijo, vaya y sométase a la autoridad de quien la está haciendo daño, sino que les dijo, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Todo el mundo habla de la promesa de Abraham, pero ¿quién habla de la promesa de Agar? La mujer que hizo parte del propósito, la mujer que decidió humillarse y someterse, fue la mujer a la que Dios le hizo una promesa similar. Dios habló a Agar, Dios se apareció a Agar, Dios te oye, Dios te oye, Dios te oye. El mismo Dios que escuchó a Agar es el mismo Dios que te escucha hoy. Tenemos que tener fe. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Iglesia, el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. ¿Alguna vez, de verdad alguna vez, alguien ha tenido la cercanía con un burrito? Si el burro no quiere, no se mueve. Usted le puede pegar patadas, piedras, puños, látigo, el burrito no se mueve. Ahora, un burro salvaje es 10 veces más indomable, es de los animales más tercos de todos los animales, el burro. Imagínese cómo va a ser Ismael. Si usted cree que usted el que está a un lado es terco, imagínese, uy, muchacho, y ahí va la promesa, nadie te va a domar. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Estamos viendo a alguien que vio a Dios. Tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Todo el mundo se centra en Sara y en Abraham. Pero Dios llamó a Agar. Dios le dio propósito a su hijo. Dios le dio promesa a ella. Y ella vio al Señor. Fue tal vez la primera mujer que estudiamos y vemos en la palabra. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Y aún se encuentra entre Cades y Berec. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Hace no mucho vi, hoy que está el conflicto en Gaza tan de moda, que había un palestino que Dios ha levantado, que era militante de Hamas y Hezbollah, predicando en Estados Unidos. Y él decía, yo soy parte de la promesa de Agar. Yo soy un hijo de Ismael. Que ustedes están en tanto pecado que Dios me llamó a mí para ir a hablar a ustedes. Está tan mal la iglesia que Dios está hoy levantando a los hijos de Ismael para ir a hablar a los pueblos cristianos y judíos. A un hombre que asesinaba, que mataba, Dios lo levantó, tuvo un encuentro con Jesús y ahora predica por el mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener una identidad bíblica en Dios. Tenemos que tener ese Dios bíblico. Vamos a hacer una relectura de esto. Vamos a movernos al Nuevo Testamento, a lo que nos compete. Gálatas, capítulo 4. Gálatas,
capítulo 4, versos 21 al 30. Como les dije al principio, yo de niño, de pequeño, de preadolescente y puberto, yo no entendía por qué en el púlpito se hablaba del Antiguo Testamento. Cuando comencé a viajar en la Escritura, comprendí que los primeros sermones, los sermones de los primeros predicadores itinerantes estaban en la Escritura. Y vamos a hacer una relectura y vamos a estudiar este sermón. Dice: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley. Resulta que Pablo y Bernabé se habían levantado porque la iglesia en Jerusalén quería vivir bajo la ley, quería hacer que los hombres que no eran circuncidados se circuncidaran, querían que los hombres que no guardaran el sábado lo guardaran, querían que los hombres que no comían sangre, no tocaban muertos, bueno, guardaran la ley. Entonces Pablo, predicador itinerante de los gentiles, se levanta y dice: no, momento, el Señor nos ha traído libertad y somos libres en Él. Y hubo un conflicto no menor con Pedro, con el terco de Pedro en Jerusalén, y fue el primer concilio de la iglesia. Y se levantó Pablo y Bernabé contra la mayoría y empezaron a decir a la iglesia gentil: no hay que estar bajo la ley. Ni ustedes ni yo estamos bajo la ley, porque tenemos un Cristo vivo que murió humillado en una cruz para darnos libertad. Y entonces aquí ya estamos viendo la exposición a los Gálatas, que era parte del grupo que le estaba defendiendo y había defendido en ese concilio en Jerusalén. Y dice: los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Oiga, no lo estoy diciendo yo, eso está en la Biblia. Por si usted ahorita estaba diciendo: ay, yo no creo que Sarai, yo no creo. No, es el primer sermón itinerante. Qué bonita es la escritura. Y dice: el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. O sea, la historia que acabamos de estudiar de Agar y Sarai, esas mujeres hoy, para nosotros, la iglesia, nos representan, mirando hacia atrás, sin ser anacrónicos, los dos pactos. El pacto que hablamos que Dios dio en el monte Sinaí, que es el antiguo pacto dado al pueblo judío, y el nuevo pacto, que es el que Jesús vino, cumplió el antiguo pacto y nos dio el nuevo, que es en el cual nosotros vivimos, la gracia. Estamos bajo la gracia. No necesitamos de nuestra acción humana para ser salvos. Es lo más hermoso. Cuando uno mira hacia atrás, Sarai hubiera podido no hacer nada, no intervenir para que la promesa se cumpliera. Hoy usted y yo estamos bajo la gracia. Hoy usted y yo no somos salvos por obras. Hoy usted y yo somos salvos por un regalo inmerecido. Ese es el nuevo pacto. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer
Sara representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Hasta hoy en Gaza vemos esta consecuencia. Por ese obrar humano nació la persecución de Jerusalén y el pueblo judío, que no va a tener resolución según lo que vemos en la Escritura hasta que pasen cosas que dice la Escritura, pero eso es para otro día. Pero vemos la consecuencia. Hasta hoy hay bochinche en Jerusalén, hasta hoy. Sigamos. ¿Pero qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. ¿Qué estamos viendo? Pablo estaba diciendo, ustedes no son esclavos de la ley, ustedes no son esclavos del antiguo pacto, ustedes no son hijos de Agar, la egipcia. Y a uno se le olvida. A veces uno como iglesia quiere hacer cosas y ser salvo por obras. A veces uno quiere que las promesas llegan a la vida de uno en el tiempo que uno quiere. Entonces uno toma malos caminos porque no ve a Dios y no ve la promesa, ve la circunstancia. Entonces en sus fuerzas quiere solucionarlas. Y siempre que un hombre o una mujer de Dios hacen algo y no le preguntan a Dios, termina mal. Siempre que un hombre o una mujer de Dios no dicen, ¿sabes qué, Señor? La palabra dice, el hombre propone, pero tú eres el que dispone. Yo planeo un camino, pero tú diriges mis pasos. Yo no escucho mi corazón, sino que te escucho a ti. Cuando uno no hace eso y termina haciendo lo que uno cree que es bueno en la sabiduría de uno, tratando de adelantar los tiempos de Dios, termina mal. Y esa es la reflexión principal. Así que no sé, el Espíritu Santo que traiga a tu mente hoy. Pero hoy hago un llamado y te recuerdo de parte del Señor. No hagas en tus fuerzas lo que Dios debe hacer. No le quites el lugar al Señor. Hay que creer, así pase mucho tiempo. Porque Dios puede hacer lo imposible en su tiempo. Hay que tener nuestra fe en Él. Hay que tener esa esperanza de que estaremos con Él, de que cenaremos con Él, que es como un ancla para nuestra alma. Hay que creer que Él lo va a hacer. Y aun si no es en ti, en esta vida, puede ser a través de tu descendencia, que Él cumpla su promesa. Porque nosotros no estamos siguiendo a Dios por lo que Él nos da. Porque nosotros no lo seguimos porque es que el Señor va a cumplir los anhelos de mi corazón. Y si no, si el Señor no, si en su soberanía no, entonces en tus fuerzas vas a hacerlo. Continuemos. Vamos a concluir esta exposición. Vamos a ir a Gálatas 5. Capítulos
vamos a leer a partir del capítulo 1. Versículo 1, perdón, capítulo 5, versículo 1. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Qué ha hecho Cristo, iglesia? Ahora, asegúrense de permanecer libres. No se esclavicen de nuevo a la ley. No se esclavicen al creer que por obras son salvos. No se esclavicen. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, están entonces obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Familia, si nosotros creemos que a través de nuestras fuerzas vamos a poder congraciarnos y tener salvación, estamos en un error. Y dice la Escritura, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia. Entonces, si nosotros intentamos cumplir cualquiera de esas 600 y pégale de normas, tendríamos que obedecerlas todas. ¿Se acuerdan cuando predicaba el diezmo? No podemos coger una porque si no estamos obligados a hacerlas todas. Y hay maldición porque por la ley nadie es salvo. Solo por Cristo. Y si hacemos eso, si creemos que en nuestras fuerzas vamos a hacer lo que a Dios le compete, vamos a estar separados de Cristo. Y la Biblia dice, separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Así que a veces nos separamos de Cristo sin saberlo, por querer en nuestras fuerzas hacer lo que le compete al Señor. ¡Ay! No podemos caer de la gracia. Si queremos que en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, se cumplan las promesas de Dios por nuestro esfuerzo humano, caemos de la gracia. Nos separamos de Cristo. Y ay de nosotros sin Cristo. ¿Qué seríamos sin Él? Nada seríamos. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir la fe, por la fe, la justicia que Dios nos ha prometido. Vuelven a leer. Los que vivimos por el Espíritu, ¿estás viviendo por el Espíritu hoy? Como cristianos debemos examinarnos todos los días. De verdad, hay una coinonía con el Espíritu Santo, con ese Dios que no vemos, que no escuchamos, que no sentimos, del que no hay una imagen. Ese Dios que nos prometió algo tal vez hace muchos años, hoy sigues creyendo, hoy sigues viviendo en el Espíritu, hoy lo sigues buscando con fe, hoy sigues orando y sigues ayunando y sigues leyendo y sigues esperando. Los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera, dice Pablo exhortándolos. ¿Quién les impide seguir la verdad? Seguro no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas y los juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Pues ustedes, mis hermanos,
han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Usen la libertad para servirse a unos y a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Así que no podemos caer de la gracia y alejarnos de Cristo por nuestra fuerza humana, porque a veces leemos ley y automáticamente eso no tiene que ver conmigo. No, tiene mucho que ver, porque toda la Escritura es inspirada por Él para enseñarnos, redarguirnos e instruirnos. Entonces, si nosotros vivimos por nuestro esfuerzo, si nosotros queremos hacer lo que a Dios le compete y dejamos de verlo y creer en Él, vamos a caer. Si usted no está viviendo por amor y usted no está amando a su hermano, a su hermana, sino que usted lo está devorando, va a terminar destruido. No se devoren unos a otros. Hay que vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Nosotros, a diferencia de Agar, hoy tenemos al Espíritu Santo que nos da libertad de pecado. Hoy tenemos a un abogado defensor que puede guiarnos por el camino indicado, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, y podemos seguir por el camino correcto. Y podemos, aunque no veamos en esta vida su promesa cumplida, seguir creyendo en Él con los ojos puestos en Él. Porque le amamos, porque es digno, porque es bueno, porque es justo, porque es santo, porque es soberano. Como les decía en medio de la alabanza y la adoración, cuando estemos alabando y glorificando el nombre del Señor, no miremos este entorno. Únete, en todo el planeta le están adorando. Hay ministros hoy que están acurrucados bajo una alcantarilla en India porque los pueden quemar vivos. Porque el presidente, que entre otras cosas volvieron a elegir, quiere imponer el hinduismo en India y persigue al cristianismo y al islam. Y en los países musulmanes donde está la yihad y están grupos fuertes como Hamas, Hezbollah y todavía ISIS, le quitan la cabeza a los cristianos, le arrancan las uñas, les quitan el pene. Violan a las mujeres por Cristo. Hoy hay gente en esa condición adorando a Dios, que no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer. Entonces, cuando alabamos al Señor, hay que hacerlo con nuestro espíritu, diciéndole: Padre, yo creo en ti, yo creo que eres el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo te alabo porque tú lo mereces y te amo porque me amaste primero. No podemos en nuestras fuerzas intentar actuar y darle al Señor un tercer lugar en nuestra vida y decir: ¿sabes qué, Dios? Tú no puedes, puedo yo. No. Tenemos que creer en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener la mirada y la confianza puesta en Dios. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Yo le pido por favor a Hanner que me acompañe acá, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero, cuando el Espíritu les guía,
Ya no están obligados a cumplir la vieja ley de Moisés. Cuando ustedes siguen esos deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. A veces nos quedamos en hechicería, en inmoralidad sexual y hasta ahí. Pero lo acabamos de leer antes, no podemos comernos y devorarnos entre nosotros. Si usted siente celos, eso no es de Dios. Si usted está peleando, eso no es de Dios. Si usted siente ataques de ira, eso no es del Señor, un arrebato de furia. Si usted siente una ambición egoísta, hay que evaluarnos. ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu? ¿Estamos viviendo en esa libertad que Él nos da? ¿O estamos siendo esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y hemos caído de la gracia y nos hemos alejado de Cristo, aunque estemos en la congregación? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y allí los han crucificado. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y allí los han crucificado. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dicen que cuando repetimos, algo se queda. Y en la palabra, cuando algo se repite, es porque es muy importante. Esa es la conclusión hoy. Tenemos que clavar nuestras pasiones, nuestra incredulidad, la gana de que se cumpla la promesa que Dios hizo por nuestras fuerzas y en nuestro tiempo y a nuestra manera. Porque si seguimos por ese camino terminaremos destruidos, sin Cristo y sin gracia. Y debemos dejarnos más bien guiarnos por el Espíritu, vivir en el Espíritu, tener el fruto del Espíritu con la mirada puesta en Él. Aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo escuchemos. Aunque pasen los años, nunca lo olvides. Él es justo, Él es bueno, Él es soberano, Él es omnipotente, todopoderoso. Él puede hacer lo imposible en cualquier momento. No dejes de creer, no dejes que la fe se escape ante la circunstancia, por más grande, fea, por más gigante que sea, por pocas fuerzas que te queden. Él es tu fortaleza. Por más tristeza que haya, alégrate en Él. En su palabra está la solución para todos los problemas. Y como dijeron los amigos de Daniel, aun si Él no lo hace, le adoraremos, le alabaremos y le serviremos, porque Él es digno de eso. Ahí donde usted está, hermano, ore conmigo. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Dígale: amado Señor,
Aquí estoy, Señor, soy malo, pecador. He pecado contra ti, Señor. No hay nada bueno en mí. Ayúdame. Ayúdame a no caer de la gracia, a no apartarme de ti, Cristo. Ayúdame a creer como esa mujer a la que le dijiste, sométete a una injusticia, es parte de mi propósito, y ella fue y lo hizo, Señor. Ayúdame, Dios, a no dejarme llevar por falsas doctrinas de demonios de esta generación, sino a ser instruido, guiado a la luz de tu escritura y tu palabra, a vivir por el Espíritu, Señor. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Si tú no vas, Señor, no quiero ir. Aquí está tu iglesia, aquí está Peniel, aquí está tu pequeña, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti. Hoy nos unimos, Señor, a los hermanos que hoy están corriendo en India, a los hermanos que no tienen nada ahorita en el río Atrato y te están adorando, Señor, con su voz. Hoy nos unimos a la iglesia perseguida, Señor. Aquella persona que ahorita está secuestrada por la fe, Señor, y lo único que puede hacer es desde su corazón adorarte. A las multitudes que te alaban, a los ángeles que te adoran, a los ancianos que rinden sus coronas a ti, porque eres el único digno, porque nuestra identidad está en Cristo, porque nueva criatura somos, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque creemos en ti y en tu palabra. Oh Santo, por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Tú eres lo que soy, Señor, pero cuando tengas yo quiero vengar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
oración muy importante. Yo le pido por favor a Harry que venga para acá, a Calais y a Yeshurun. Vamos a celebrar la vida de estos cumpleañeros. A Harry lo habíamos esperado, hoy que está con nosotros. ¿Y Calais? Vamos a esperar a que llegue Calais. Ven, Calais. Bueno, ahí donde usted está, yo le pido que les desee a ellos lo que su corazón anhela, lo más bonito, lo bueno. Todo lo bonito. Vamos a orar por ellos, vamos a decirles: Señor Padre, colocamos la vida, Señor, colocamos la vida de Harry, la vida de Calais, de Yeshurun. Bendícelos, Señor, con bendiciones de lo alto. Bendícelos, Espíritu Santo, bendice su entrada, bendice su salida. Prospérales, Señor, en todo, Dios. Como dice tu palabra, Señor, que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Harry, Yeshurun y Calais. Que el Dios de Jacob les proteja, que Dios les envíe ayuda desde su templo santo, que Dios les sostenga desde el monte de Sión, que recuerde todas sus ofrendas y acepte todos sus sacrificios, que dé todo lo que deseas y haga realidad todos tus planes. Y cuando salgan victoriosos, cantaremos llenos de alegría y festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. Que el Señor en ustedes cumpla todas sus peticiones. Les amamos. Y tú que me estás viendo, escuchando, si eres padre, feliz día. En Colombia lo estamos celebrando. Si no tienes donde congregarte en la ciudad de Santiago de Cali, te invitamos a Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Eres bienvenido. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Sigue nuestras transmisiones. Si necesitas oración o consejería, escríbenos por la línea de WhatsApp. Y te esperamos aquí en cada transmisión, te esperamos en las alboradas. Que el Señor te bendiga grande y te bendiga de manera poderosa.